Hola, me llamo Alondra y soy estudiante de lingüística en la Unidad Académica de Letras de la UAS. Y vengo a mostrarles un breve recorrido sobre la historia de la lingüística. Vamos a empezar muy atrás, así que acompáñenme. Fonosimbolismo de Platón. El buen Platón, también conocido como Aristócles, fue seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Escribió muchas obras, pero la que nos importa ahorita es el Crátilo, donde se presenta un personaje del mismo nombre, Crátilo, que tiene conversaciones con diversos personajes como Hermógenes, Protágoras y Sócrates. Yo pensaba que esos diálogos eran como transcripciones de conversaciones reales, pero no. Le pregunté a mi platónico de confianza y me dijo que no, que todo se lo inventaba Platón. Pues bien. Entonces Sócrates en el libro empieza a hablar de etimologías y se topa con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando no puedes analizar en parte su nombre? Porque creía que los nombres eran fieles a aquello que representaban, por eso se puso a hablar de etimologías, porque las partes de la palabra atendían a lo que representaban. Entonces se encuentra con esa pregunta. ¿Qué pasa cuando no puedes analizar en parte su nombre? Pero por ejemplo, en el caso de tomar palabras de otras lenguas, este análisis composicional se complica, no se puede. Entonces es así como Platón, por medio de su personaje, representación de Sócrates, propone analizar las palabras desde su naturaleza fónica. Eso es el fonosimbolismo. Ahora vamos a movernos de Grecia a Italia. De vulgaria elocuencia. Dante, no el perro de Miguel, no, Dante, Dante, sí, el de la Divina Comedia que no da risa. Escribió una especie de manifiesto a favor de las lenguas vulgares. Pues verás tú que allá por el 1300 el latín era la lengua con la que escribían todas las cosas importantes, entonces era como que la lengua culta, la lengua oficial de ese entonces. Por el mismo tiempo que se hablaba latín, empezaron a surgir otro grupo de lenguas derivadas del latín, a las que se les llamaba lenguas vulgares, porque no eran lenguas naturales, eran lenguas derivadas. Sin embargo, Dante las llama vulgares ilustres. Así que, tales como el español, el catalán, el italiano, el francés. Así que nuestro querido Dante tuvo la maravillosa idea de hacer una gramática para analizar estas lenguas, para darles importancia, para sistematizarlas, para darles valor. Entonces a Dante le debemos parte de que hoy hablamos español. Gracias, Dante. Ahora nos moveremos de Italia a Francia para ir a visitar a Arnold y Lancelot, ambos franceses, el primero filósofo y matemático y el segundo gramático y religioso. Para ese momento ya se estudiaban lenguas que no fueran solamente el latín. A partir del siglo XVI surgen dos posturas epistemológicas, el empirismo y el racionalismo. Los empiristas decían que todo conocimiento se adquiere a través de la experiencia sensorial y material. La experiencia social y material. Pero, los racionalistas, como Descartes, te odio Descartes, decían que no es cierto, que hay aspectos de nuestro conocimiento que no se derivan de la experiencia sensible, sino de la razón humana. Entonces, la grammaire générale et raisonnée. En español significa gramática general y razonada, obviamente se inscribe en el racionalismo cartesiano, o sea, de Descartes. Estableció un análisis gramatical basado en la idea de que la gramática da expresión a... Da expresión a dos operaciones mentales de la cognición humana, la conceptualización y la formación de juicios, basando la lengua como un proceso mental y no como algo que se aprende a través de los sentidos. ¿Tiene sentido? Ahora nos movemos de Francia a Alemania. A 1933.
donde vamos a visitar a Franz Bopp, filólogo y lingüista alemán. Escribió este libro impronunciable para mi lengua no alemana. Vergleichende Grammatik. ¿Se acuerdan de Dante? No, otro Dante, sí. Pues junto con Franz Bopp descubrió el parentesco entre varias lenguas. En el caso de Bopp, no son las lenguas romances, llamadas en ese entonces vulgares, sino las lenguas indoeuropeas. Esta obra constituye el modelo de una serie de obras posteriores en el siglo XIX en las que se realizan comparaciones analizando familias de lenguas. Además, la gramática comparativa de Bopp es la única publicación comparativa de gran alcance empírico, en la que todos los ejemplos estudiados están en el alfabeto original. Mis respetos para Bopp. Acuérdate que está en la primera mitad del siglo XVIII, hace casi 200 años. Y hoy, gracias a la maravillosa tecnología, es posible configurar tu teclado de alguna forma para que escribas en la lengua que se te antoje. Entonces no se podía. Entonces Bopp escribió a mano todas las grafías de esas lenguas. Entonces por eso hay que valorar más el trabajo de Bopp. Porque en ese entonces no había teclados para configurar. Mis respetos para Bopp, otra vez. Ahora iremos a Suiza a visitar al aclamadísimo, famosísimo Ferdinand de Saussure. Llegamos a él y a su curso de lingüística general, que así suena en suizo. Cours de linguistique générale. Este señor es el padre de la lingüística estructural, porque creía que no se debía estudiar el lenguaje más allá del aspecto físico de él, que son las palabras, ya sea en forma hablada o escrita. Para empezar, Saussure no escribió su obra más importante. Cours de linguistique générale. Fueron 2 alumnos suyos que lo redactaron y lo publicaron cuando Saussure muere. Post-mortem está publicado. Este curso establece 2 conceptos fundamentales para los estudios lingüísticos: lengua y habla, los cuales se definen de la siguiente forma. La lengua es un fenómeno grupal, solo existe en una masa de personas y está sistematizado. En cambio, el habla es un acto individualizado y el habla no es controlada por la lengua, pues el hablante puede manejar el habla a su antojo. Pero un hablante no puede manejar la lengua porque no todos los miembros del sociolecto hablado van a manipular el habla como el hablante individual. Saussure acuña el término signo lingüístico, que en la primera parte del Cours de linguistique générale. se define como la asociación entre imagen acústica y un concepto, o sea, el ruido de una palabra y el fondo de la misma. Además, el signo lingüístico tiene 2 propiedades fundamentales: carácter arbitrario y carácter lineal del significante. También describe la mutabilidad y la inmutabilidad del signo lingüístico. Vamos a usar una galleta. La inmutabilidad se basa en la arbitrariedad del signo, o sea que está basado en un convencionalismo y no en el razonamiento de dicho concepto, porque no se puede modificar un signo de la noche a la mañana, porque no va a ser aceptado así como así, ya que la colectividad no apoya. Y la mutabilidad es lo contrario de esto, porque aunque la colectividad no apoye de buenas a primeras, el signo se puede modificar con el paso del tiempo. Por eso las lenguas tienen la facultad de evolucionar. Entonces Saussure enuncia estos términos que van a ser utilizados durante muchos años y el análisis lingüístico va a ser puramente estructural. Ahora nos vamos a mover a Estados Unidos de América, donde vamos a visitar a varios lingüistas en diferentes épocas. Edward Sapir, el primero, estudió filología germánica y escribió un libro llamado Language, publicado en 1921. Es un pilar de la lingüística estructural. Este bro dice que el lenguaje no es un instinto biológico, que el habla no es una función instintiva, sino sobrevenida y cultural. Incluye en su análisis las interjecciones y las onomatopeyas, que no se basan en sonidos instintivos, sino en una construcción cultural que a las personas que hablamos español nos hace decir
ay cuando nos pegan, y a las personas que hablan inglés decir ouch en la misma situación. Sapir afirma que el lenguaje es un método puramente humano y no instintivo para comunicar ideas, emociones y deseos mediante un sistema de símbolos voluntaria y no instintivamente producidos, por lo que el lenguaje es un resultado de un proceso meramente social y cultural, algo así. Eso estuvo intenso. Nos movemos a 1933 para visitar a Bloomfield, que fue un filólogo y lingüista influenciado por nuestro amigo Saussure, y fue uno de los máximos representantes del estructuralismo. Bloomfield trató de buscar en sus postulados un análisis lingüístico que fuera lo más objetivo posible. Bloomfield decide ocuparse de una lingüística que él denomina mecanicista. Su teoría del lenguaje es antimentalista. Esto quiere decir que para él la lengua no es una expresión de ideas o de imágenes mentales. En sus postulados lingüísticos omite los criterios semánticos, propensos a subjetividades. Se basan en encontrar un objeto de estudio científico para la lingüística, con el fin de formalizar dichos estudios, para dejar de lado la subjetividad del lenguaje y galardonar la lingüística como ciencia. Cosa que, obvio, no se puede. Espero irme acostumbrando a esto. Ok. Llegamos a el maravilloso Noam Chomsky, estadounidense también. Chomsky es el padre de la lingüística moderna, no más por una cosa, porque se atrevió a cuestionar a Saussure, por lo cual fue muy criticado, es muy criticado, es uno de los intelectuales más aclamados de la actualidad, todavía está vivo. Vean nada más que adorable es que lo tiene todo. Bueno, Chomsky retoma algunos conceptos de Saussure, pero a la lengua le dice competencia y al habla actuación. ¿Por qué? Te preguntarás tú por qué. Pues porque el lenguaje nos ayuda a desarrollarnos en todos los ámbitos. Y el habla le dice actuación porque es la puesta en práctica de dicha competencia, de la competencia del lenguaje. Entonces Chomsky funda la gramática generativa, que es una teoría lingüística que intenta explicar las estructuras y principios más profundos del lenguaje. Postuló la capacidad innata para la adquisición del lenguaje y la autonomía de la gramática sobre los otros sistemas cognitivos, la existencia de un órgano del lenguaje y de una gramática universal. Chomsky define la lengua como un conjunto de oraciones construidas a partir de un conjunto finito de elementos. Además añade la sintaxis a sus estudios, cosa que no se había hecho en estructuralistas como Bloomfield o Saussure directamente, siendo la sintaxis el orden y la relación que guardan las palabras. Chomsky pone el siguiente ejemplo: las ideas verdes incoloras duermen furiosamente, que es una oración incluida en su libro Syntactic Structures. Yes. Gramaticalmente es una frase que tiene sentido. De forma estructural está bien hecha, está bien usada, está bien formulada. Pero no tiene sentido, porque las ideas no pueden tener color y no tenerlo al mismo tiempo. Ni pueden estar furiosas ni dormir. No tiene sentido. A menos que seas una persona que habla con puras metáforas, ahí chance tendría sentido, chance, pero así tal cual no tiene sentido. Estructuralmente sí es lógica, pero semánticamente y sintácticamente no. Pero las aportaciones de Chomsky no se quedan ahí, porque escribió algo conocido como The Minimalist Program. o programa minimista o minimalista. Es un programa y no teoría porque es más investigación que manifiesto. En palabras de Chomsky, hay preguntas minimistas, pero no respuestas minimistas. El concepto minimismo apela a su idea de que el lenguaje parece que está diseñado de una forma muy sencilla, que en el fondo realmente funciona de una forma muy básica, pero todavía no se descubre por algún motivo. El programa minimista trabaja sobre la hipótesis de que la gramática universal construye un diseño perfecto, que nada más cubre las necesidades esenciales de nuestro afán por comunicarnos, necesidades conceptuales, físicas y biológicas. Y eso es a grandes rasgos la aportación de nuestro amigo Chomsky. Ahora nos vamos a mover a Alemania
a 1967. Entonces aquí no necesitamos la máquina del tiempo, entonces podemos continuar. Aquí vamos a citar a Lenenberg, que fue un lingüista y neurólogo muy influenciado por nuestro amigo Chomsky. Este bro se especializó en la parte biológica del lenguaje, porque ya vimos que los otros antes que él querían saber cómo funcionaba, pero él empieza a buscar respuestas a preguntas como por qué, cómo y dónde se produce el lenguaje. Ya no tanto, no asume el lenguaje como algo ya hecho, sino quiere saber de dónde viene, cómo se forma. Porque Lenenberg dice que existe una evidencia de la conducta, que posee la misma historia y el mismo origen que la forma de los procesos biológicos. En su libro Biological Foundations of Language. Fundamentos biológicos del lenguaje, hace un estudio a partir de los aspectos psicológicos, biológicos y lingüísticos del lenguaje. En el capítulo 9 propone 5 premisas que resumen su obra. Como esto es una breve historia de la lingüística, pues vamos a ser breves, ¿no? 1. La función cognitiva es propia de cada especie. 2. Las propiedades específicas de la función cognitiva aparecen reproducidas en los miembros de una especie. 3. Los procesos y capacidades cognitivos se diferencian espontáneamente con la maduración. 4. Al nacer el humano está relativamente inmaduro. Ciertos aspectos de su conducta y de su función cognitiva surgen durante la infancia. 5. Entre los animales, ciertos fenómenos sociales sobrevienen por la adaptación espontánea de la conducta del individuo en desarrollo con la conducta del resto de los animales que le rodean. Regresamos a Estados Unidos con George Lakoff. Es un investigador de lingüística cognitiva que se parece a Guillermo del Toro. Todavía vive, espero que nunca le llegue este video. Lakoff introduce un concepto que me gusta mucho por todo lo que implica dentro del lenguaje, y te lo voy a decir. Corporeización. Sí, ese. No me pongas esa cara, déjate explico. Significa que a partir de las experiencias sensoriales, mediatizadas por componentes culturales, se realizan las estructuras gramaticales. Que un lingüista le dé su espacio al aspecto sensorial, olvidándose poquito de la estructura del lenguaje y de la biología, es genial. Porque hasta ahorita ninguno de los que hemos revisado se había interesado por los sentidos y por la forma en la que entra el lenguaje en nosotros. Por un ejemplo maravilloso. Women, fire and dangerous things. Mujeres, fuego y cosas peligrosas. Es un libro que él escribió en el que explica que cierta tribu Girbal o Dirbal cataloga esas palabras en la misma escala a nivel gramatical, porque tiene una relación muy íntima en el contexto de esta tribu. Explica que la tribu tiene una lengua que se basa mucho en los mitos, que las mujeres están relacionadas con el sol y el sol con fuego, y el fuego como una cosa peligrosa. Entonces me imagino como que un montón de constelaciones que la cultura y la gente va conectando a lo largo del tiempo, formando relaciones lingüísticas que le dan sentido a la vida, en el entorno en el que se desenvuelven los hablantes de esa lengua. Asimismo, tiene otro concepto que me parece fundamental para entender sus postulados, que es el realismo experiencial. Es caracterizado por la aceptación de las siguientes ideas. El pensamiento está corporeizado. Toda su estructuración se deriva de la experiencia corporal. Nuestros sistemas conceptuales están basados en la percepción, los movimientos corporales y la experiencia física y social. El pensamiento es imaginativo en el sentido que los conceptos no se basan directamente en la experiencia física, sino que hacen uso de la metáfora, de la metonimia y la imaginería mental, que va mucho más allá de un mero reflejo de la realidad exterior. Entonces, además de constelaciones, se reúnen signos lingüísticos que le dan sentido a la existencia. También le da importancia a los signos que se imaginan. Y eso me hace pensar en cuando se inventan palabras. Que aunque son palabras inventadas, que sabemos que chance gramaticalmente no están bien, pero tienen sentido. Por eso me encantan los memes que usan palabras inexistentes, como este de aquí. Es la raza demostrando que el lenguaje es de los hablantes, como ya dijo Saussure hace un rato. Y como también dijo Saussure, que el lenguaje es mutable y se puede modificar al antojo del hablante. Y como dijo Chomsky, se pueden crear
combinaciones infinitas de un grupo de fonemas o de morfemas y de morfemas finitos. Y es genial, es que es genial, es que no hay otra palabra para describir eso. Ya tenía rato sin usar eso. Ahora nos quedamos en Estados Unidos con dos autoras que escribieron un libro que se llama Sign Language and Linguistic Universals. Son Wendy Sandler, que es catedrática de lingüística y directora de un laboratorio de investigación en lenguas de señas. Tampoco habíamos estudiado lenguas de señas aquí en esta pequeña revisión. Y la otra autora se llama Diane Lilo Martin, que es catedrática en el departamento de lingüística. Su especialidad es la estructura morfológica y sintáctica y la adquisición de la lengua de señas americana. La forma en la que el lenguaje señado se adquiere y la facilidad y rapidez de su transmisión apoyan de forma sólida el punto de vista según el cual las dos modalidades del lenguaje se basan en un único sistema cognitivo. Y por supuesto, las lenguas señadas se usan para todo aquello para lo que se usan las lenguas orales. What is she saying? Dentro de la familia, para la interacción social, para la oratoria, para la educación, el intercambio científico, la introspección, el sueño, la narración de historias, el teatro y la poesía. En breves palabras, hagan lo que hagan cuando los humanos echan mano de la lengua hablada, hacen exactamente lo mismo cuando usan lengua de señas. Ahora nos movemos a México, 2016. En modo de conclusión vamos a revisar un discurso de Luis Fernando Lara, extraído de su discurso de ingreso al Colegio Nacional, de donde he extraído este pequeño fragmento que voy a leer. ¿Qué es lo que nos hace lingüistas? Lo que construye la ciencia del lenguaje, lo que crea su objeto, como lo expresaba el fundador de la lingüística moderna, Ferdinand de Saussure. ¿Qué distingue la lingüística de otras disciplinas del pensamiento y de la ciencia que toman por objeto el hablar y el escribir, que efectivamente nos dan comprensión y conocimiento de este fenómeno característico y propio de los seres humanos, como la filosofía, la filología, la lógica, la psicología, el psicoanálisis, la neurología, la audiología y aún contemporáneamente la llamada ciencia cognitiva y la tecnología de los lenguajes artificiales? La historia de la lingüística es ese largo esfuerzo por trascender los mitos y el rigor prescriptivo de la gramática del Renacimiento, el tortuoso camino intelectual que, al reconocer el signo en su arbitrariedad e inmanencia, nos ofrece la diversidad de las lenguas como riqueza y no como confusión.